El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando terminó Jesús de hablar a la gente, entró en Cafarnaún. Un centurión tenía enfermo, a punto de morir, a un criado a quien estimaba mucho. Al oír hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos para rogar que fuera a curar a su criado. Ellos, presentándose a Jesús, le rogaban encarecidamente: merece que se lo concedas, porque tiene afecto a nuestro pueblo y nos ha construido la sinagoga. Jesús se fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, no soy yo quien para que entres bajo mi techo. Por eso tampoco me creí digno de venir personalmente. Dilo de palabra y mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno ve y va, al otro ven y viene, y a mi criado hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se admiró de él, y volviéndose a la gente que lo seguía, dijo: Os digo que ni en Israel he encontrado tanta fe. Y al volver a casa, los enviados encontraron al siervo sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y a María Santísima, nuestra Madre, hemos escuchado en el Evangelio las palabras de este centurión que la Iglesia repite en cada Santa Misa: Señor, ¿quién soy yo para que entres bajo mi casa? No soy digno de que entres en mi casa. Basta una palabra tuya y mi criado quedará sano. Una brevísima oración cargada de fe y humildad conmovió a Jesús. Y Jesús, en mérito a esta fe, le dice: ni en Israel he visto tanta fe, ni en Israel. Y entonces, en mérito también a esta fe, encontró la salvación, la curación de su criado, este centurión. Por eso el Evangelio de hoy es una invitación a todos nosotros a dos virtudes que siempre están unidas: la humildad y la fe. Para crecer en la fe, para que brote la fe en nosotros, cuán necesaria es la humildad. La humildad. Este hombre dejó entrar a Jesucristo en su vida ya antes de tener este contacto personal con Él. Ya de antes lo conocía, ya de antes lo valoraba. Por eso pide este milagro, pide, y esa es su humildad. Y su humildad le hace experimentar que Él no hace falta que entre en su casa, basta, conoce su poder, basta que desde lejos quiera curarlo. Y Jesús premia esta humildad. Decía San Agustín, hay como 3 pasos para que la fe sea viva en nosotros: creer a Dios, creer por Dios y creer en Dios. Son como una síntesis de 3 pasos de cómo se va creciendo la humildad y la fe. Y hace que la fe sea no solamente fe, sino que sea amor, que eso es lo que busca el cristiano: amar a Dios sobre todas las cosas, tener esa como certeza y esa confianza plena en Él. Dice San Agustín: creer a Dios. ¿Qué significa ese creer a Dios? Es lo que ha hecho este hombre, el centurión. Cree
en Jesús, o sea, le cree a Jesús, lo acepta. No, él no es judío, él es un pagano, pero sabe quién es él. Lo ha aceptado, sin el vínculo religioso, pero lo acepta, lo acepta. Aceptar a la persona de Dios, ¿no? Este es el primer paso. Por eso la Iglesia dirá que la sola razón, independientemente de la Biblia, independientemente incluso del mismo don de Dios, que es la fe, el hombre con sus solas fuerzas puede descubrir a Dios a través de la creación y aceptar la existencia de Dios. Es razonable la existencia de Dios. Por eso una persona honesta, una persona coherente, si busca sinceramente a Dios, lo va a encontrar. No lo encuentra como en el primer libro, que es la creación, que te habla de Dios, te habla con voz clarísima, te habla. Por eso aquí también, de suyo el aceptar a Dios de esta manera requiere humildad, porque es razonable aceptar la existencia de Dios, pero no es evidente, pero es razonable, no es una locura aceptarlo. Y luego el segundo paso que dice San Agustín es creer por Dios, ¿no? Lo que también dirán otros teólogos, entiendo para creer. Y es que así como la misma creación ya es el primer libro donde tú descubres la existencia de Dios, así también todas las cosas de Dios, todo lo que la Iglesia cree de Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo y toda su enseñanza es razonable. Por eso, ¿cuánto ayuda para esto la formación espiritual, la lectura, el leer, las razones por las que la Iglesia predica una doctrina, predica unas enseñanzas, se hace eco de las enseñanzas de Jesucristo? Es razonable. Y es por eso conveniente la lectura espiritual. Con la lectura espiritual, el cristiano va alimentando esas verdades que están fundamentadas. Las exigencias de la Iglesia nos pueden parecer a veces un poco difíciles, pero no las exige porque sí. Tiene razones y razones sensatas para el bien, para nuestro bien. Y ahí es cuando va creciendo la fe, en esa formación, en esa lectura espiritual cotidiana, que te va iluminando, te va encaminando, te va enraizando más, te va haciendo cada vez más firme la fe en Dios y en la Iglesia. Esto es muy importante para el cristiano, porque si no, permanece en una fe infantil, dejándose guiar solamente de los demás. Por eso hoy es el gran tesoro que tiene la Iglesia y la gran facilidad para el cristiano, los medios de formación, libros que te pueden afianzar firmemente en la fe, retiros, cursos, y los medios de comunicación católicos de confianza que uno pueda tener para que te vayan formando y arraigando. Te hacen cada vez más, te va haciendo más firme la fe. Ese es el segundo paso. Entonces llega un momento en que la fe, esa lectura espiritual, esa oración, la frecuencia también de los sacramentos, se te va haciendo más firme. Esto es un proceso lento, pero tiene que darse. No basta con una catequesis apresurada de un par de meses y para decir ya tengo fe y ya nunca más la... No, eso no ayuda. Y luego está creo en Dios. Este creo en Dios se parece a lo que también decían otros teólogos, creo para entender, ¿no? Es decir, lo primero es
entiendo para creer, o sea, voy conociendo las razones de por qué creo en Dios. Pero llega un momento en que tengo razones, pero la razón principal es el mismo Dios. Es como cuando yo conozco a una persona. Las primeras veces o un tiempo siempre hay en que buscas razones en por qué confiar en esta persona. Vas buscándola, vas avanzándote en esa persona porque la vas descubriendo que es una persona de buena conducta, que es una persona que quizá no tiene vicios, una persona creyente, coherente con sus principios, no tiene mala fama. Entonces te vas dando cuenta que esa persona tiene garantía para ti. Pero llega un momento en que ya conoces las razones por las que tú puedes confiar en esa persona y llega un momento en que aceptas a esa persona no ya solamente porque te da garantía, sino porque basta ya esa persona por sí sola. O sea, no solamente crees, sino la amas, la aprecias a esa persona. Y para ti esa persona vale tanto que tú la aceptas a ella por ella. Tienes esa amistad. Y eso lo mismo vale para Dios. Cuando tú amas a alguien, y esto también se aplica a Dios, cuando amamos a Dios, es todo un proceso. Llego a convencerme tanto de Él, que incluso, fíjate, ahí está, Dios puede permitir pruebas en nuestra vida y no decae tu fe. Puedes llegar a tener incluso problemas a causa de Él, pero sabes que Él es bueno. Y es lo que pasa en toda relación personal. Llega un momento en que aceptas a la persona por ella, aunque te meten problemas. Pidámosle a nuestra Madre la Virgen una fe viva, porque esto es lo que premió, lo que felicitó Jesús a este hombre. Se admiró de él, dice Jesús, ¿no? Se admiró de este hombre. En Israel no he encontrado tanta fe. Jesús en muchas páginas alaba esa fe, esta fe viva en él. Y de hecho la Biblia, en el Nuevo Testamento, en muchos pasajes premia la fe. Dice, a causa de la fe Jesús hace milagros. Es misterioso esto. Si el tener fe grande en Él, hace los milagros, es causa de los milagros. Esto es impresionante, que por la fe que tiene la gente, Dios hace milagros. Por eso, para nosotros, cuán valioso es tener una fe viva, que por una fe viva Dios te puede hacer milagros. Y una fe viva, como hemos visto, basada en la humildad, en la confianza en Dios, en el conocimiento a Él día a día, que va creciendo, puede crecer de tal manera que se afianza y entonces quedas tan convencido de Dios, tan lleno de Él, que ahí está lo que dice San Agustín, crees en Dios de tal manera que su amor, el amarle a Él, te da más conocimiento, te hace, ya no necesitas incluso argumentos para creer, ya tú le amas con entera confianza, incluso el solo amar ya te hace creer más en Él, ¿no? Creer más en Él. Que la Virgen pues nos ayude a crecer en la fe. Amén.